Bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual voy a hacer un gameplay de Minecraft. Y como vais a ir viendo, estoy haciendo pruebas con la arquitectura japonesa. Y en este caso voy a mostraros cómo se hace un baño japonés tradicional con horno de leña para calentar el agua. Espero que sea de vuestro interés. Ahora mismo estamos haciendo el marco donde va a ir levantada la casa sobre los pilares que estáis viendo. Vale, entonces va a tener dos áreas esta construcción. Una es la parte del baño, que es la más amplia, y la otra es una especie de vestíbulo. En este vídeo de hoy solo vamos a ver parte, para no hacerlo muy largo, y continuaremos en un próximo vídeo con la zona del tejado y la cobertura en sí del vídeo. Bien, ahora vamos a tener que hacer el suelo, evidentemente. Entonces el suelo vamos a crear dos pilares para hacer esa parte de la derecha, de la izquierda más estrecha, es como el vestíbulo. Eso es el suelo del vestíbulo que estoy poniendo ahora mismo. Y vamos a hacer ahora las paredes para completar, digamos, el vestíbulo. Como veréis, los baños japoneses son sorprendentemente abiertos, tienen muchas aberturas. La razón es porque me imagino que el agua se calentará un montón y de esa manera es una manera de refrescarla. Vale, estamos haciendo la entrada, una pequeña entrada a esa zona del baño, que es la zona de la derecha ahora mismo, y vamos a ver si lo terminamos. Más o menos la altura de los pilares son en el suelo, hay por debajo otra para lo que es el marco del suelo en sí, y luego suele haber tres y una más para el marco superior. Podéis hacer alteraciones si queréis, como estoy haciendo yo aquí en esta parte, que veis que hay algunas vigas más bajas que otras, simplemente para decoración. Y también podéis utilizar madera en lugar de las paredes blancas en algunos sitios. De esa manera será mucho más visualmente atractivo y menos monótono. Ahora estamos ya haciendo lo que es el baño, y estos son los asientos de uno de los lados. Vamos a hacer dos asientos uno a cada lado, básicamente. No va a ser un baño muy grande. Vais a ver que durante la construcción básicamente voy improvisando. Ahora vamos a hacer un suelo, el cual teóricamente tiene que absorber el agua cuando salgas del baño y tal. Esto lo tienen todos los baños tradicionales japoneses. Esa rejilla que se ve ahí es para eso, y continúa suelo de madera. Y ahora vamos a corregir para que dentro de la bañera, bueno, hay una escalerita para entrar y dentro no haya ninguna cosa que sea diferente del color del cuarzo, ¿vale? Fuera va a quedar como un parche de cuarzo, que lo vais a ver ahora, pero eso no tiene importancia, porque luego se va a tapar más adelante en el siguiente vídeo. Entonces no hay ningún problema. Ahora vamos a tapar estas entradas. Como digo, es muy abierto. La vamos a tapar con esto, ¿cómo se llama? Con mallas. Se puede tapar con otro tipo de elementos que dejen pasar el aire. Como digo, esto es muy habitual. No necesariamente todas las paredes, cada pared tiene que tener esto, pero de hecho, bueno, aquí en Minecraft el baño es más grande de lo que un baño verdadero sería. Los baños japoneses, quitando los de las personas ricas, pues no son una habitación pequeña, ¿vale? Entonces, de ahí que esté un poco abierto. En esta zona vamos a poner barrotes, porque los barrotes van a dar más idea, digamos, de una rejilla de madera vertical, que es muy habitual en las casas japonesas. Y como esto es la fachada, y lo que es la parte más interna está más protegida, pues en esta primera parte del vestíbulo y la fachada y tal vamos a poner mucho más abierto, y protegemos la intimidad en la parte interior. Ahora vamos a poner las puertas
puertas voy a utilizar un sencillo truco, como vais a ver ahora, y es unas ponerlas por dentro y otras por fuera. De esta manera parecerá que son paneles corredizos, lo cual no son, porque en Minecraft no, como no hagamos algo con pistones y quedaría muy grande y muy engorroso, no se puede hacer. Aquí vemos el vestíbulo, vemos ya la puerta interior de lo que es el baño. Aquí en el vestíbulo es ideal pues para poner toallas, en fin, agua, aunque también se pueden poner toallas aquí en el interior del baño. Esa construcción que habéis visto a lo lejos es una casa que hay un proyecto que estoy haciendo. Aquí, como digo, es donde va a estar situado el horno, que va a estar situado por debajo de... Bueno, por debajo de la línea de la bañera, ¿vale? Normalmente hay dos tubos que salen de la bañera y van a una especie de caldera. Bueno, a una especie no, a una caldera. Lo que estoy intentando hacer aquí son los tubos, aunque bueno, me voy a cambiar de opinión bastantes veces, lo vais a ver ahora, porque no me termino de aclarar cómo hacerlo. Y en claro está en que ese saliente es como una especie de calentador para calentar el agua. En realidad las verdaderas tienen, ahí hemos puesto Netherrack para poder hacer el fuego adentro de lo que es la chimenea, digamos. Esto se alimentaría con leña normalmente, pero bueno, aquí en Minecraft hemos puesto Netherrack para que el fuego sea perpetuo. Y como estaba diciendo, normalmente serían dos tubos, uno que llevaría el agua caliente y otro que sacaría el agua frío hacia la caldera. Y esto sería mediante, ahora estamos haciendo la chimenea, ¿vale? Esto sería mediante el uso de simplemente de la convección del agua caliente sube y el agua fría baja, y de esa manera se mantiene caliente el baño. Luego en el siguiente vídeo haremos, digamos, la caseta para cubrir esto. Y bueno, aquí vamos a ver que en lugar de poner ahí un bloque, aunque podríamos haber hecho una chimenea lateral, como podremos ver luego en otro ejemplo que estoy haciendo. Estoy haciendo pruebas ahí, entonces vamos a poner ahora una antorcha aquí en este lado que no se va a ver, para mantener eso cerrado, ¿vale? Y ahí vamos a poner luego el agua cuando esté terminado en la parte de dentro, y así el agua no correrá, no se quitará, no arramblará con la antorcha, ¿vale? Entonces, bueno, evidentemente nos faltan muchas cosas, pero ahora vamos a hacer una especie de acabado de la chimenea más estrecho. Normalmente hago chimeneas realistas, pero en este caso no la voy a hacer porque no va a quedar bonito, vale. Y ya vamos a ir acabando. Como digo, en el siguiente vídeo iremos haciendo la cubierta. Elevaremos 3 bloques más lo que es las paredes. Haremos la caseta que contiene el horno. Mejoraremos el aspecto de la chimenea. Mejoraremos también el suelo de la chimenea con piedra, en fin, escaleras y tal. Y bueno, como veis hay bastantes caballos por aquí. Y ahora, bueno, pues vais a poder echar un vistazo a mi otro proyecto, que ese no he decidido de momento, es demasiado grande. Es una casa entera y es demasiado grande, ¿vale? Simplemente aquí estáis viendo el baño. La arquitectura japonesa es muy sencilla. Realmente, si nos ponemos manos a la obra, es súper sencilla. Bien, esto ha sido todo en el vídeo. Esperemos que les haya gustado. Y pues nada, me despido hasta el siguiente, en el cual espero seguir subiendo gameplays. Quizá mejores que este. Tenéis que tener paciencia, puesto que esta es mi primer experiencia de este tipo, y bueno, pues es posible que me tome un tiempo entenderlo, ¿vale? Así que nada, aquí lo dejamos, hasta el siguiente.